Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición grata en esta hora, como siempre, saludarlos a todos, esperando siempre que el Señor bendiga sus vidas y esté con ustedes en cada situación que ustedes enfrentan en este momento. Qué bueno encontrarnos de nuevo a través de este medio y poder compartir juntos el mensaje de la palabra del Señor. Vamos rápidamente entonces a meditar en su palabra. El tema de hoy: ¿cómo proseguir ante un fracaso en la fe? Voy a repetirlo. ¿Cómo proseguir ante un fracaso en la fe? Y para ello pues vamos a tomar como base bíblica el libro de Números en la Biblia, libro de Números, capítulo 13, versículos del 17 al 20 vamos a leer. Busque el libro de Números, capítulo 13, versículos del 17 al 20. Si usted lo encuentra, pues lo puede leer en su Biblia. Si no, pues ya sabe, aquí lo ponemos para que usted pueda también leerlo. Bien, vamos a leer la palabra del Señor bajo el tema ¿cómo proseguir ante un fracaso en la fe? Dice así el libro de Números, capítulo 13, versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Ese es nuestro pasaje de hoy. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición de esta mañana, compartir tu palabra. Señor, que esta palabra llegue para edificación de cada una de nuestras vidas. Amén. Mis amados hermanos, cada trabajo, proyecto o actividad o cualquier situación en la vida hay que pedirle ayuda a Dios. Y confiar en Dios es imprescindible ante cualquier situación, porque esta es la garantía para salir victoriosos. Hay una verdad muy importante que señalar, y es que Dios recibe honra cuando confiamos en Él. Porque cuando nosotros confiamos en Él es como que si nosotros dijéramos: sé quién eres, reconozco mi necesidad y sé que solo tú tienes la solución, porque yo no puedo, pero tengo plena confianza en ti, porque tú me ayudarás, porque me amas. Entonces, honramos a Dios cuando confiamos en Él. Nuestra fe honra a Dios, pero el no confiar en Él le deshonramos. Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros, porque si Dios dice que nos ayudará y que esperemos, pues nos corresponde a confiar y esperar en Él, porque Él siempre es fiel a su palabra. Mis amados hermanos, hay momentos en que todos enfrentamos circunstancias en las que a veces tenemos, y podríamos usar la frase, fracasos en la fe. ¿Qué significa eso? Que confiamos quizás por un momento, pero luego desistimos, fallamos. O tal vez Dios nos reta a hacer algo y no confiamos en Él y decimos: yo no puedo hacer eso, eso no funcionará conmigo. Y cuando nosotros ponemos un pero en nuestra relación con Dios, nos perdemos de una oportunidad que Dios haga algo extraordinario en nuestras vidas. Y el ejemplo más claro de lo que
Estamos hablando, lo tenemos en la Biblia, precisamente en el libro de Números, capítulo 13. Se trata del pueblo de Israel. Ustedes saben que ellos habían salido de Egipto y habían caminado por el desierto tan lejos y por tantos años que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le dijo al pueblo: yo les he dado una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. Les dijo Dios: esta tierra es de ustedes, yo se las he dado. Y quizás para que vean de lo que yo les estoy hablando, dijo el Señor a Moisés: vayan y reconozcan la tierra y desen cuenta a ustedes qué clase de bendición yo les estoy dando. Una tierra que fluye leche y miel. Y entonces Moisés comisiona a 12 príncipes de las tribus de Israel como espías para reconocer esa tierra. Ellos tenían entonces una misión que cumplir. Estoy hablando de los 12 príncipes. Una misión que cumplir, y tenían que regresar y dar un informe, un reporte de lo que ellos observaron, de lo que ellos vieron, según lo que se les ha comisionado. Y así lo hicieron. En el mismo capítulo 13 del libro de Números, ahora en el versículo del 23 al 26, miren estas palabras. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos ya regresaron. Ahora este es el informe que ellos traían. Al recorrer aquella tierra, 10 de los 12 espías dieron el siguiente informe al pueblo. Versículo 27 dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalet habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. No podremos subir, oigan lo que dijeron, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Amén. Este es el reporte de los 10 espías. Sin embargo, Josué y Caleb, que también habían ido a reconocer la tierra, dijeron: subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. De los 2 reportes, la Biblia dice que el pueblo aceptó el reporte de los 10 espías, es decir, se sintieron derrotados antes de iniciar la batalla. Según lo registra Números capítulo 14, el pueblo lloró toda aquella noche por el informe de los 10 espías, que era un informe fatalista.
Miren, mis hermanos, si no son contagiosas las malas noticias. Siempre el que genera las malas noticias es un pesimista que ve siempre lo negativo de una situación. Los 10 espías hablaron mal de la tierra prometida. Se decían el uno al otro: no podremos, somos langostas, designemos mejor un capitán y volvámonos a Egipto. Al dar su informe, estos 10 entonces provocaron llanto y aflicción en todo el pueblo. Mis amados, ¿se imagina usted a un pueblo de 1,5 millones de personas llorando todos aquella noche? ¿Qué daño es hablar en contra de la voluntad de Dios? Dañino. Es precisamente eso. El pueblo desfalleció y temieron en gran manera, pues desconfiaron del poder y de la fidelidad de aquel que los había liberado de Egipto, que los había guardado y alimentado en el desierto. La pregunta es, ¿por qué fallaron cuando estaban a punto de tomar la tierra? Y a eso yo le llamo fracaso en la fe. Y este es nuestro tema de hoy. Importante también señalar que lo mismo que les sucedió a ellos como nación, nos puede suceder a nosotros como individuos. Lo importante entonces de destacar es 2 puntos muy significativos. Las razones del fracaso de la fe. ¿Por qué fracasamos nosotros en la fe? Tomado como base este pasaje. En primer lugar, fracasamos en la fe por el temor. Los versículos 32 y 33 del capítulo 13 del libro de Números nos dicen estas palabras. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, decían ellos, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Tuvieron entonces temor. Temor es miedo. Miedo, según el diccionario, la definición que nos da el diccionario, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y es un sentimiento común en todos los seres humanos. Esta sensación de temor es causada por nuestra anticipación de algún evento o vivencia imaginada. Es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante un conjunto de señales que interpreta como peligrosas. Y que algunos podrán decir, y es que, hermano, dirá alguien, seamos realistas, en verdad son gigantes. Si vamos a luchar contra los gigantes, no tenemos ninguna posibilidad de vencer. Yo pregunto, y le pregunto a usted esta mañana, ¿puede usted pelear y vencer a alguien que es más grande que usted? ¿Contra alguien que es más fuerte que usted, lo puede vencer? Y la respuesta es no, no podemos. En nuestras propias fuerzas y capacidades no podemos. Pero con Cristo la Biblia dice que somos más que vencedores. Es decir, no son nuestras fuerzas o capacidades, es en el poder de Dios. Entonces vean ustedes cómo el temor paraliza. ¿Cuántas veces nos hemos perdido una bendición de Dios por el temor? Creemos que vamos a fallar, creemos que vamos a fracasar, creemos que no podemos, tenemos temor a lo que alguien diga, temor a no llenar a nuestras propias expectativas, y pensamos que mejor es desistir porque tenemos miedo de fracasar. ¿Cuántas veces cree usted, mi amado hermano, que el hombre lucha solo por salir de los vicios, del alcohol, del cigarro, de las drogas,
de la pornografía, del engaño, de la mentira, y termina frustrado porque no puede, está luchando solo y en sus propias palabras se considera derrotado, diciendo: este problema es muy grande para mí, no tiene solución. Esa adicción es muy fuerte, jamás podré vencer. Esa carga es muy pesada, nunca podré llevarla. Y es que el temor paraliza. Los 10 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra fueron afectados por lo que vieron, porque lo que vieron estaba fuera de sus capacidades humanas para poder conquistarla. Entonces dijeron: no podemos. El temor nos hace pequeños e insignificantes. Pero cuando confiamos en Dios, oiga mi amado hermano, pero cuando confiamos en Dios y en su palabra, entonces el perfecto amor echa fuera el temor, porque ya no son nuestras fuerzas o capacidades, sino que es el poder de Dios en nosotros. Cuando Dios te ha declarado una palabra y tú tienes convicción de quién es Dios, que es poderoso, entonces solo ve, avanza, lo demás lo hará el Señor. En la Biblia nosotros tenemos el ejemplo de David, el pastor de ovejas, que llegó a dejar comida a sus hermanos que estaban en el ejército. La historia registra que en ese entonces el ejército de Israel estaba siendo amedrentado por un gigante del ejército filisteo llamado Goliat. Esto lo hacía, el gigante desafiaba a pelear al pueblo. Mañana y tarde salía a desafiarlos y lo había hecho ya por 40 días. Decía el gigante Goliat estas palabras: hoy, decía, he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y ninguno del ejército de Israel se atrevía. Es más, la Biblia nos dice que ellos estaban con gran miedo. Pero el día que llegó David a ver a sus hermanos, él escuchó las palabras amedrentadoras del gigante y cómo el ejército estaba con gran temor. Aquí David, un joven que no había sido afectado por las palabras del gigante, ni por lo grande de su estatura, dice unas palabras que demuestran realmente que él podía enfrentarlo porque no le tenía temor, porque su Dios, el Dios en que él confiaba, era más grande que ese gigante. Entonces él declara estas palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios vivientes? Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Pero dice Saúl: pero tú eres un muchacho, no tienes ninguna posibilidad de vencer. Dijo David: es que no voy solo, Jehová de los ejércitos va conmigo. Si Jehová que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y así fue pues como David, con una honda en su mano y 5 piedras en su bolsa, ustedes se acuerdan, enfrentó al gigante Goliat. Y estas fueron sus palabras cuando estaban frente a frente. Dijo David: tú vienes a mí, le dijo a Goliat, con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y lo que dijo fue hecho, porque le creyó a Dios. Ahora, mi amado hermano, diga conmigo: todo el mundo, digo conmigo, todo el mundo
debe de saber quién es mi Dios. Jehová, el fuerte y valiente, ese es mi Dios. El poderoso en batalla, ese es mi Dios. El que pelea por mí, me da la victoria y me hace más que vencedor. Mi amado hermano, mis queridos hermanos, el temor nos priva de lo mejor que Dios nos tiene. El temor nos priva de muchas cosas. Canaán, oiga bien, era la mejor tierra para el pueblo de Israel. Ahí es donde Dios los quería introducir. Y bajo este contexto, quiero decirles, iglesia del Señor, Dios quiere darnos siempre lo mejor. Nunca piense usted que Dios querrá darle lo que no sirve, lo que no vale o lo que no es perdurable. Dios siempre quiere darnos lo mejor y a eso yo le agrego amén. Y claro que lo ha demostrado cuando nos dio lo más precioso que Él tenía, nos dio a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Aleluya. Hermanos, todos los que me escuchan en esta mañana, Dios nos ha declarado una promesa de bendición a cada uno. No hay ninguno que no haya recibido una promesa de Dios. Escuchen bien. No hay ni uno de nosotros que no haya recibido una promesa de Dios. Pues ahora es el momento de creer a su palabra y llenar nuestra mente de fe para creer que Dios hará aquello que ha prometido y sepa que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, no tenga temor. Si Dios le ha declarado sus promesas, avance hacia la conquista. Vaya y conquiste lo que Dios le ha dicho que le va a dar. Dios ya lo ha declarado. Amén. ¿Por qué entonces hay fracasos en la fe? Por el temor, por el miedo. Porque nos vemos en nuestra propia capacidad y no en la capacidad de Dios. Porque creemos que en nuestras propias fuerzas vamos nosotros a vencer y no es así. No es así. Aquí nosotros vencemos solo con la ayuda de Dios. Y si Dios ya nos ha declarado su palabra, la cual nos dice que en su nombre somos más que vencedores, vayamos y conquistemos. Avancemos hacia la conquista. Amén. En segundo lugar, ¿por qué fracasamos en la fe? Pues por no recordar el poder de Dios en el pasado. Escuche bien. ¿Por qué fracasamos en segundo lugar en la fe? Porque no recordamos el poder de Dios en el pasado. ¿Qué olvidó? Dígame, ¿qué olvidó el pueblo de Israel? Y olvidaron que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Olvidaron que Dios había hecho milagros poderosos en Egipto. Olvidaron que Dios abrió el mar rojo, hizo un camino en medio del mar para que ellos pasaran al otro lado. Olvidaron que Dios iba con ellos como una nube que los cubría del sol y les alumbraba por la noche. Lo olvidaron. Olvidaron que Dios los alimentó con pan caído del cielo. Que cuando pidieron carne, Dios les dio carne. Que cuando tuvieron sed, Dios les dio agua a beber. Olvidaron que en el desierto no se puede sobrevivir, sin embargo, Dios los guió, los cuidó y los sustentó por 40 años. Israel se olvidó de la bendición de Dios. Ahora, iglesia, no se olvide de cómo Dios lo ha bendecido a usted en el pasado, porque esa es la garantía de que seguirá haciéndolo en el presente. Lo seguirá haciendo hoy, mañana y siempre, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén.
Su palabra no ha cambiado. Si pudo sustentarnos en el pasado, lo puede hacer hoy. Amén. Si Dios nos dio la victoria hace algunos años, lo hará también hoy. Si sanó a otros de enfermedades mortales, lo puede hacer con usted hoy. Él puede sanar ese cáncer. Él puede levantar al que está postrado en una cama. Él puede sacarlo de esa aflicción. Él puede sacarlo a usted de ese pozo de la desesperación. Él puede sacarle de ese vicio de adicción. Él puede, porque tiene todo el poder, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque si lo hizo en el pasado, lo puede hacer hoy. Su poder no se limita a las condiciones o circunstancias actuales. Dios sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias adversas que nosotros atravesamos. Y alguien podrá decir, es que no se puede. No hay remedio, no hay cura, no hay posibilidad, no hay salida, pero se nos olvida que Dios hace camino donde no lo hay. Se nos olvida que Dios tiene el poder. Se nos olvida que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Que aunque todo parezca imposible, Él lo hace posible. Amén. María y Marta, hermanas de Lázaro, le dicen a Jesús en cierto momento, mi hermano ya está muerto, ya no hay remedio, ya no hay salida. Y el Señor les tiene que decir, como nos tiene que decir a nosotros hoy también, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lázaro estaba con 4 días, oiga bien, 4 días de haber muerto, pero de esa tumba el Señor lo levantó, porque Él puede hacerlo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él es el mismo Dios del pasado, es el mismo Dios nuestro, el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de hoy. Amén. Entonces, el pueblo de Israel fracasó en su fe, porque olvidaron la providencia divina, olvidaron que Dios no es Dios de temporadas, Dios no es Dios del momento, Dios es eterno y permanente, que está presente para extender su mano y actuar hoy como lo hizo en el pasado. Amén. Algunas personas en sus aflicciones se preguntan, ¿y cómo vamos a hacerle cuando están en circunstancias difíciles, en penurias? ¿Y cómo vamos a hacer? Y la respuesta es sencilla, como Dios lo hizo el mes pasado. El pronto auxilio para los creyentes viene de Jehová, mis amados hermanos, que no se nos olvide de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Que no le falle la memoria, recuerde lo que Dios ha hecho por usted en el pasado, porque eso determinará su ayuda presente. Israel olvidó la bendición de Dios. Y es un pecado, oiga bien, es un pecado olvidarse de las bendiciones de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuántos años tiene usted de haberse convertido al Evangelio y de creer en Dios? De confiar en Él y tener fe en Él. Y algunos dirán, bueno, yo tengo 10 años. Yo tengo 15. Otros dirán, yo tengo 20. Otros 40, 50. Y ahora, en esos años que usted tiene de vivencia con el Señor, yo le pregunto, ¿acaso le ha fallado Dios? Y la respuesta es sencilla. Claro que no. La palabra no miente. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces Dios no se limita a las circunstancias nuestras actuales. Dios permanece fiel a pesar del tiempo y de las circunstancias. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso y capaz de ayudarnos y resolver nuestras situaciones aflictivas cuando confiamos en Él. Entonces Israel olvidó la bendición de Dios. Y ahí yo, es un pecado olvidarse de las bendiciones de Dios.
Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos obtenido del Señor? No se olvide, porque si Dios lo hizo en el pasado, lo hará también en el presente. ¿Por qué fracasó Israel? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el registro bíblico nos dice que ninguno de esa generación, ninguno de aquellos que desconfiaron de Dios entró en la tierra prometida. Es más, los 10 príncipes espías que hablaron mal de la tierra prometida murieron ese día por una plaga. Así lo dice la Biblia. Murieron por una plaga, excepto Josué y Caleb. 2 personas con una actitud positiva. No eran todos, eran 10, pero 2 se destacaron por su fe. Josué y Caleb eran verdaderos creyentes. Y este pasaje nos demuestra que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Por qué? Porque la fe nos hace ver lo que otros no ven. Nos hace creer lo que otros no creen. Y nos hace esperar lo que otros no esperan. Porque la fe puesta en Dios hace milagros poderosos. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué espera usted en estos próximos días? Y no me vaya usted a decir que usted espera contagiarse con el COVID-19. Escuche cómo dijeron los 10 príncipes espías del pueblo de Israel. Miren lo que dijeron: no vayamos, ahí es peligroso, ahí hay gigantes y gente mala. Nosotros somos poquitos, ellos son muchos. Nosotros somos langosta, ellos son gigantes. Eso es lo que dijeron. A ver, en esta mañana, levante su mano para hacer una declaración de fe. Diga: subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. En el nombre de Jesús, tomo ese trabajo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, tomo esa tierra, tomo ese trabajo. En el nombre de Jesús, acepto ese nuevo reto en mi trabajo. En el nombre de Jesús, voy a conquistar esa casa. En el nombre de Jesús, voy a sujetar a ese hijo del diablo que me está atacando. En el nombre de Jesús, voy a conquistar a esa gente para la gloria de su nombre. Es decir, en el nombre de Jesús, usted vaya y conquiste, porque Dios va delante de usted peleando sus batallas. Amén. Mi amado hermano, para vivir en fe, esto es lo que tenemos que hacer. 2 situaciones. No mires tus limitaciones, mira el poder de Dios. Es decir, no escuches a los pesimistas, escucha la voz de Dios. Mire cuánta noticia circula hoy, que va a pasar esto y lo otro y lo demás, y su mente está cargada con pensamientos de que todo va a ir a lo peor. Pero en lugar de escuchar esas malas noticias, escuche hoy la palabra de Dios que viene para alentar su vida, para decirle que usted puede avanzar y conquistar eso que usted tiene en su mente y en su corazón. El mundo espera recesión económica, espera crisis, pero los creyentes de la iglesia Nuevo Getsemaní esperamos tiempos de refrigerio, tiempos buenos, tiempos de abundancia y de bendición. Y aunque el mundo hoy diga lo contrario, yo sigo esperando en mi Padre, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, no te intimides al ver los obstáculos y los gigantes. Antes de ver a los gigantes, mira al Dios que tú tienes, porque ese es más grande que todos. Amén. No mire los obstáculos, mira las oportunidades. Un hombre en su trabajo, ustedes miren, un hombre en su trabajo fue enviado a África a promover y vender zapatos.
Y aquel hombre entonces, cuando llegó al África y vio a toda la gente que andaba descalza, él dijo: pero si aquí nadie usa zapatos, aquí no hay posibilidad de vender zapatos. Entonces se regresó para donde su jefe para decirle: allí no se puede vender trabajo. Está bien, le dijo el jefe, y mandó el jefe a otro. Y cuando este otro fue al África, llegó y vio a la gente descalza que andaban por ahí, él dijo: aquí hay una gran oportunidad de vender zapatos, porque la gente no tiene. ¿Y qué creen? Cuando al poco tiempo que llegó, mandó a pedir: mándeme más y más zapatos, porque aquí la gente está comprando. ¿De qué depende? Depende de la fe, de la convicción. Algunos ven derrota, fracaso, pero los optimistas y los que tienen fe, usted que me escucha, debe saber que las oportunidades que vienen en nuestra vida son precisamente las puertas que Dios nos está abriendo para avanzar y conquistar. A veces solo se necesita ver una nube pequeña para creer en Dios, que Dios hará grandes cosas. No le tenga miedo a los gigantes. Recordemos que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Tus gigantes pueden ser el problema, puede ser esa enfermedad, esa deuda que te tiene amarrado, eso que tú crees imposible, eso puede ser tu gigante. Y si el gigante ha invadido tu tierra, entonces pues hoy vamos a decir: no le tengo miedo al gigante, hoy te echaré de mi vida, porque esa es mi tierra, esa es mi bendición, eso es lo que Dios me ha prometido y tengo que conquistarla, tengo que hacerla mía. No le tenga miedo a los desafíos, confíe en su Dios, porque nuestro Dios es poderoso y va con nosotros. Oiga bien, la Biblia dice: como poderoso gigante. Por eso a él corre el justo y será levantado. Mi amado hermano, los fracasos en la fe vienen por circunstancias que nosotros creemos que no podemos, pero la realidad es otra. Los que confían y esperan en el Señor son dichosos, son los conquistadores, son los que avanzan. Sea usted como Josué y como Caleb, que se levantaron en medio de la congregación para decir: momento, no hablen mal de la tierra prometida, es momento de hablar de la bendición del cielo. Vamos y subamos y conquistemos, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos han desfallecido a escuchar el Dios poderoso que nosotros tenemos. Su corazón ha desfallecido cuando han escuchado que Dios es poderoso para hacer las cosas. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Dios, mi amado hermano? El Dios que todo lo puede, y en él somos más que vencedores. En medio de estas circunstancias difíciles, levántese y conquiste su tierra. Levántese y avance. No retroceda. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe. Diga: somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que Dios nos dé la victoria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por los desafíos y los retos que nos muestra, Señor, al escucharla. Señor, que nuestra vida tome sentido, Padre, cuando encontramos en tu palabra la respuesta, la orientación, esa, Señor, anhelo, el vacío que tenemos llenado, Señor, cuando nosotros confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar fuerzas para conquistar, para avanzar y no tenerle miedo a los gigantes. Señor, haz que nuestra alma, Señor, se llene de fe, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sean los que nos motiven, Señor, sea el motor que nos motive para avanzar, Padre, en medio de este mundo difícil, en medio de las circunstancias adversas, en medio de los problemas que nos abaten. Padre, ayúdanos a levantarnos y a
y a declarar que tú eres poderoso porque habitas en medio de nosotros. Que se escuchen todo nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, que escuchen que tú eres el Dios poderoso, que hay Dios en la iglesia, que es el Dios que nosotros tenemos, es poderoso y que responde con poder. Haz los milagros, Señor, que tengas que hacer en esta semana. Haz que tus hijos se levanten en fe, oh Dios, para conquistar esas circunstancias adversas. Levanta al caído, sana al enfermo, provee, Señor, al necesitado, en el nombre de Jesús. Que tu gracia llegue a todos mis hermanos, Señor, que están pasando en circunstancias difíciles. Dale fe, confianza y victoria, Señor. Que no pensemos en el fracaso y en la derrota, pensemos siempre en la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador, te doy gracias, porque seguimos celebrando a ese Dios poderoso que vive y permanece para siempre. No está muerto, está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, que la bendición de Dios alcance su vida en esta semana, que usted sea un portador de los milagros del cielo y que contagie a otros con las bendiciones que Dios ha dado a su vida. En el nombre de Jesús, bendigo su familia, su negocio, su trabajo. Que Dios haga prosperar su camino y que todo le salga bien. En el nombre de Jesús, nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.